La última ocurrencia de la lideresa suprema de Sumar, Yolanda Díaz, es reunirse con los dueños de las textiles porque se produce demasiada ropa. Y lo dice ella, la Fassionaria, la que no repite ningún modelito, que de eso hablaremos después. Pero ¿se trata de una cortina de humo para crear un debate estéril que desvíe la atención de asuntos más importantes? ¿O por el contrario, esta es la puerta de entrada a una serie de regulaciones de la producción, en la cual será el gobierno el que elija si algo es una necesidad o un lujo? Porque si se trata de lo segundo, estamos hablando de algo muy peligroso. Yo creo que aquí hay un poco de cada. Así que cuando terminemos de ver la noticia hablaremos de por qué la intervención estatal, la planificación central, es una pésima idea que siempre que se ha aplicado fracasa. Sumar pide al gobierno reunirse con el sector textil porque se produce demasiada ropa. Recordad que recientemente la reina Leticia habló de las tesis de decrecimiento económico, que combinan el socialismo con el malthusianismo. Supuestamente somos demasiadas personas y nuestro consumo crea una huella de carbono que es nociva para el planeta. Pero como decir empobrecer a la población para que no tenga dinero para consumir suena fatal, han decidido llamarlo de crecimiento económico, que además es una buena excusa para subir los impuestos. Ella no sería para confiscar nuestro dinero y gastárselo en lo que ellos quieran. Sería porque si tenemos mucho dinero, como somos tontos, nos lo gastamos en consumo superficial y como no hay planeta B, pues hay que quitarnos el dinero por nuestro bien. Grosso modo ese sería el resumen de esta tesis maravillosa, que de maravillosa no tiene absolutamente nada, es entregarle más control a las élites, tanto a las políticas como a las económicas. Sumar, el partido de Yolanda Díaz, conocida como la Fassionaria por no escatimar a la hora de elegir vestuario, considera que se produce demasiada ropa. Ya ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que emplaza al gobierno del que forma parte a reunirse con las principales empresas españolas del sector textil, Inditex, Mango, Tendam o Adolfo Domínguez. Y el odio de la extrema izquierda e incluso la izquierda, porque desde el PSOE también lo han criticado a Amancio Ortega, no es novedoso. Ellos defienden la tesis de que si naces pobre mueres pobre y si naces rico mueres rico, lo cual no es verdad. Pero la existencia de Amancio Ortega les desbarata el discurso porque es una persona que ha hecho la fortuna empezando prácticamente desde abajo. Lo cierto es que hay muchísima movilidad social, sobre todo en los países que tienen un buen coeficiente de Gini y que además encabezan los rankings de libertad económica, como los países escandinavos. De hecho, si vemos las empresas más pudientes a lo largo de los años, comprobamos que van variando. Digamos que lo complicado no es llegar, lo complicado es mantenerse. Y no son pocos los ejemplos de personas que heredan una fortuna y terminan dilapidándola y arruinando el proyecto de los padres. También existe el ejemplo contrario de personas que con esfuerzo van promocionando. Pero no solo eso, el impuesto a las herencias es un impuesto contra los pobres. Las personas que tienen dinero pueden pagarlo para heredar, mientras que las personas menos pudientes tienen que renunciar a su herencia, un drama que ocurre con bastante frecuencia en España, por no poder pagar ese impuesto. De tal forma que las políticas redistributivas, lejos de beneficiar a los que menos tienen, empobrecen a las clases medias y facilitan la acumulación de patrimonio de los que ya tienen mucho. Todo esto por no mencionar que Amancio Ortega ha donado muchísimo más a la caridad que todos los políticos de Sumar, Podemos y Esquerra juntos. Porque cuando hablan de redistribuir el dinero de los demás, no el suyo. Ellos son más de comprarse áticos, duples, casoplones y todas esas cosas. Lo de los demás es de todos, pero lo suyo es suyo. O mejor dicho, lo nuestro es de ellos y lo suyo también. En el texto, la formación denuncia que la producción y el consumo de productos textiles tiene un enorme impacto en el clima, el agua y el consumo de energía. Sumar argumenta que se prevé que el consumo de ropa y calzado aumente un 63% de aquí a 2030, pasando de los 62 millones de toneladas a 102 millones en 2030. ¡Qué pesados con el 2030! Yo cada vez que escucho esa fecha me echo a temblar. Los mayas decían que el mundo se acabaría en el 2012, yo creo que se va a acabar en el 2030. Y es aquí cuando sale a relucir la famosa planificación central, algo que siempre fracasa. Pero como en España somos más listos, aquí va a salir bien. De los creadores de "No vale chamo, Venezuela no es Cuba", llega, hostia tío, España no es Venezuela. En plan, Cientos, miles. miles de oleadas. Y lo cierto es que no es una cuestión del país, es una cuestión del modelo económico. Porque el Estado carece de una base lógica para distribuir los bienes, especialmente los bienes capital, lo que se conoce como la imposibilidad del cálculo económico que formuló Mises. O dicho de otra manera, los políticos que conforman el gobierno no pueden anticiparse a lo que va a demandar la sociedad. ¿Y el mercado puede anticiparse?
El mercado sí puede anticiparse porque el mercado somos todos, el que va a trabajar, el empleador, el consumidor, el vendedor, todos. Es el conjunto de todas las acciones. Si alguien abre una panadería y vende 5 chapatas y 20 baguettes, al día siguiente horneará más baguettes y menos chapatas. Cuenta con la información prácticamente a tiempo real, y es así con todo tipo de producción, incluyendo por supuesto el textil. Si eso lo delegamos al gobierno, va a haber una sobreproducción de una serie de bienes que no van a tener salida porque la gente no los quiere o muy poca gente los quiere, mientras que va a haber escasez y desabastecimiento de otros bienes que la población sí que va a demandar. Y ojo, porque esto ha fracasado siempre que se ha implementado. Y no solo cuando se ha implementado aboliendo la propiedad privada y nacionalizando los medios de producción, también cuando los reformistas han intervenido en el mercado de forma agresiva. Por ejemplo, fijando los precios por ley, lo cual termina obligando a las empresas a vender a pérdidas y por lo tanto arruinándose, o directamente no produciendo ese bien porque nadie monta una empresa para quebrarla, o poniendo cupos a la producción. Ahora hay que entender que el mercado es un engranaje y si falla una pieza falla todo. Porque yo os puse el ejemplo de un panadero, pero es que antes de ese panadero hay transportistas, hay molinos que procesan la harina, hay agricultores. Por ejemplo, si un agricultor ve que no tiene demanda de centeno pero sí de trigo, el año siguiente plantará trigo. Pero es que si falla la pieza del agricultor, también fallará la pieza del panadero. E incluso en ese ejemplo es mejor sistema el mercado, porque hay otros agricultores que a lo mejor sí que han plantado trigo. Cuando el Estado se equivoca y su empresa da pérdidas, como en el ejemplo de Correos o Radiotelevisión Española, somos el conjunto de la sociedad quienes tienen que asumir esas pérdidas. En el mercado, si alguien lo hace mal, se arruina él solo y otro ocupa su lugar. Aquí se le sigue inyectando dinero del contribuyente para no conseguir nada a cambio. Y además el agricultor conoce su nicho porque es de lo que trabaja, tiene el incentivo de lucro, con lo cual va a reinvertir en su producción, mientras que al político le da igual hacerlo bien o hacerlo mal. Y es tentador pensar que estoy siendo falaz por emplear los alimentos, que son una necesidad, como ejemplo. Pero al margen de la cuestión moral de que cada quien con su dinero debería poder hacer lo que le dé la gana, y si se lo quieren gastar en ropa, muy libres son de hacerlo, está el hecho de lo peligroso que es otorgarle al gobierno la capacidad de decidir qué es un lujo y qué no lo es. Porque abrigarse sí que es una necesidad para protegerse del sol o del frío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regular por ley que solo puedas tener un par de botas, un abrigo y un pantalón? ¿Porque es que no hay planeta B? Pero es que claro, esa es la tesis de Sumar, que hay demasiada ropa. Y llama la atención que totalicen. ¿Han hablado con todos los españoles para saber cuánta ropa compramos? Porque habrá gente que tal vez dilapide su salario, nada más lo cobra en ropa, y otras personas más austeras en la vestimenta. Y por otra parte, vuelvo a lo de siempre, somos 48 millones de españoles en un planeta que tiene 8.000 millones de habitantes. Y España ni de broma es de los países que más consumen. Pretender que sea España quien salve el planeta, aparte de ridículo, es muy arrogante. Todo esto por no mencionar que el consumo genera puestos de trabajo. Y vuelvo al tema de que es una cadena, un engranaje interconectado. No es solo el empleo de quienes venden en las tiendas de ropa. Aquí hay que hablar de los transportistas, de los diseñadores, de quienes se encargan de tejer la ropa, de quienes se encargan de producir las materias primas con las que la ropa se hace. Y no solo eso, es que es un ciclo que involucra a varios países, varios de los cuales están en vías de desarrollo y precisamente poder producir ropa para consumirse en el primer mundo es una vía de salir de la pobreza para estas personas. Pero es que además luego estos mismos políticos que intentan cargarse el consumo porque supuestamente contamina o porque es un vicio burgués, luego son los primeros en incentivar con keynesianismo, es decir, con gasto público, el consumo. Ejemplo, el Plan E de Zapatero. Para intentar maquillar los efectos de la crisis, dilapidó muchísimo dinero público en obras muchas de las cuales no eran necesarias. Y aquí pasa lo contrario. Para poder hacer ese gasto público innecesario, tú estás quitándole a la gente su ahorro. Y el ahorro es para consumir en un futuro, por ejemplo, acumulo dinero para entrar en un coche o en un piso, o por si vienen mal dadas y me quedo sin trabajo. Sí. Que me quedo sin comer. Y también es el paso previo para la inversión. Antes de montar un negocio, tú necesitas tener dinero. Esto a Yoli le da igual porque ella ya tiene dinero, un dinero que le pagamos entre todos. Y por cierto, ella es la menos indicada para dar lecciones sobre cuánta ropa tenemos. Así ha evolucionado el estilo de Yolanda Díaz, de morena y con foulard a rubia y con pañuelo.
En sus primeras apariciones llevaba el pelo moreno y un look muy alejado del que nos tiene acostumbrados ahora. El foulard era su complemento estrella. También usaba americanas de terciopelo en 2013 y recorría las calles con un look vaquero. En cuanto fue nombrada ministra cambió su look, y en esta transición no repetía nunca un modelito. La hemos visto con numerosos vestidos de distintos colores o con trajes ejecutivos. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. De hecho, ríos de tinta han corrido sobre el estilo de la Fassionaria. Y tenemos artículos como el siguiente del Mundo. ¿Por qué da tanto que hablar el estilo de vestir de Yolanda Díaz, a quien Alfonso Guerra ha llamado melenchón vestido por Christian Dior? Yolanda Díaz sabe para qué sirve la ropa, pero la que se pone ella, no la que nos ponemos los demás. La vicepresidenta es clara al respecto de la importancia que le concede a la moda. Le preguntamos por el papel que tiene en su vida y nos comenta: me encanta la moda, siempre ha sido muy importante en mi vida, es algo que creo que heredé de mi madre, desde en su juicio como abogada laborista hasta en una reunión con trabajadores en el Congreso de los Diputados o en el Gobierno. Entonces, ¿por qué la ropa de Yolanda Díaz nos llama tanto la atención? Qué irónico que farde de lo mucho que le gusta la moda y que es una cosa cookie que heredó de su madre, cuando pretende que los de abajo, los plebeyos, la chusma, no podamos tener más que un par de zapatos. Un biquiño. Y es que esta es la condescendencia y la soberbia a la que nos tienen acostumbrados los políticos pijo progres a los españoles. Nos dicen que no podemos utilizar el coche para ir a trabajar y prohíben los vuelos comerciales, pero ellos no se apean del Super Puma o del Falcon. Nos dicen que un solomillo al punto es insuperable, pero fomentan las empresas que crían grillos y subvencionan la empresa de Bill Gates de carne sintética. No repiten modelito y le conceden una importancia superlativa a la ropa y ahora dicen que consumimos demasiada y que nos estamos cargando el planeta. Verdaderamente son la nueva nobleza. Y esto que puede parecer la última chuminada, ya os digo que puede ser la puerta a toda una serie de regulaciones que no solo atentan contra la libertad de cada quien de hacer lo que le dé la gana, sino que además es muy peligroso hacer esto por las implicaciones que tiene en la economía. De por sí España es un país que lleva años sin crecer. Y lo grave no es que los sueldos no hayan aumentado, lo grave es que se haya mantenido mientras se encarece el nivel de vida y nos suben los impuestos. Así que somos más pobres. Estos experimentos mejor hacerlos con gaseosa, o mejor que no los hagan nunca. Lince TV, política y noticias.